Ok, regresamos nuevamente a los estudios técnicos. Esta es la parte 2, en donde vamos a analizar propiamente la ingeniería del proyecto. Ingeniería que tiene que ver con el diseño de la función de producción, es decir, de esa combinación de factores productivos que nos permitirá alcanzar una determinada meta de producción. Veamos entonces cuál es el aspecto que tiene que ver con la ingeniería del proyecto. Bueno, la ingeniería del proyecto entonces nos permite estimar la magnitud de los costos de las inversiones que se van a requerir una vez que se implemente el proyecto. De aquí la importancia de valorizar todos estos aspectos técnicos en términos económicos, dado que esto va a permitir nutrir estudios posteriores, particularmente el estudio económico y desde luego el estudio financiero del proyecto. ¿Qué integra el estudio de ingeniería del proyecto? Integra, bueno, la selección del proceso de producción, es decir, si va a ser un proceso productivo intensivo en mano de obra o un proceso de producción intensivo en capital, tecnificado, robotizado. También hace referencia a las especificaciones técnicas que deberán de cumplir este proceso a fin de crear los productos o servicios con las especificaciones señaladas en el estudio de mercado. También se deberán de cuantificar todos estos aspectos técnicos, se deberán de cuantificar para determinar de esta manera las inversiones que se van a requerir, tanto para la compra de maquinaria, equipo, desde luego los espacios físicos en donde se van a instalar la planta productiva, la compra del terreno si es que se va a decidir comprar y edificar el proyecto, entre otros tipos de inversiones. De la misma manera se tendrá que analizar el layout de edificios y de distribución del terreno, es decir, cómo se van a distribuir las diferentes unidades que van a integrar a la organización, a la empresa, y cómo se va a distribuir la maquinaria, el equipo, las oficinas administrativas, entre otros. También hace referencia al cronograma de ejecución, es decir, esta serie de actividades que se tendrán que programar para llevar a cabo el plan de producción. Y desde luego también tiene que ver con aspectos del anteproyecto, los planos del anteproyecto, en donde se diseña cómo se va a distribuir las oficinas, cómo se van a distribuir las bodegas, digamos el centro en donde se va a atender al consumidor, en donde se va a recibir la materia prima, etc. Entonces, la ingeniería del proyecto es seleccionar un proceso productivo, ¿sí? Y en ese sentido se deberá de analizar distintas alternativas y condiciones en las que se podrán combinar estos insumos a través de cuantificar y proyectar en el tiempo los montos de inversiones necesarios de capital, los costos operativos, los ingresos de operación asociados a cada una de estas opciones, ya sea que se opte por un proceso intensivo en mano de obra o por un proceso intensivo en capital, por ejemplo, se tendrá que hacer una valoración de la selección de ese proceso productivo, de esa combinación de factores, maquinaria, mano de obra, se derivarán los requerimientos de maquinaria y equipo que son necesarios para la implementación del proyecto y para lograr la meta de producción. A su vez, esto también nos va a permitir ver cómo se va a distribuir en la planta, es decir, de la determinación de su disposición en la planta, de la maquinaria, el equipo, el personal que va a estar operando, pues nos va a definir las necesidades de espacio, ¿sí? Los espacios físicos, las obras que se van a requerir y que van a formar parte de las obras civiles que serán necesarios contratar en el proyecto para la construcción, si es que se va a comprar el terreno y se va a construir, o el acondicionamiento, si es que se va a rentar las instalaciones físicas en donde se va a instalar el proyecto, entre otras alternativas que se pueden usar.
De esta manera, ¿sí? Se determinan los requerimientos de maquinaria y de equipo. Y aquí, bueno, el cálculo de los costos operativos de la mano de obra, los insumos, las reparaciones a estas maquinarias, el mantenimiento que se le tendrá que dar a lo largo del proceso productivo seleccionado. ¿Sí? De esta manera podemos ir nutriendo lo que va a ser más adelante el estudio financiero y el estudio económico. Entonces, analizar el proceso de producción es, en definitiva, responder a la pregunta de cómo se van a convertir materias primas en productos o servicios terminados. ¿Sí? Los factores productivos hacen referencia a la materia prima, a la mano de obra, al capital que se va a requerir para llevar a cabo este proceso de producción, que sea el adecuado, ¿sí? A las condiciones externas del proyecto, es decir, que la maquinaria, que el equipo sea el adecuado para cumplir con la meta de producción. El estudio, por lo tanto, de ingeniería debe estar orientado a buscar esta función de manufactura, esta función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o un servicio y hacerlo al mínimo costo. A eso nos referimos con la optimización de los recursos materiales, de los recursos tecnológicos, de los recursos humanos, de los recursos materiales con los que contará el proyecto al momento de su implementación. Y bueno, podemos tipificar un proceso productivo en tres. Uno de ellos es si es un proceso productivo en serie. Por ejemplo, aquí este diseño, bueno, es estable en el tiempo, el diseño no cambia, se destina a un gran mercado que se le va a surtir. Esto nos permite pues aprovechar muchas veces lo que es las economías de escala, es decir, producir en gran escala nos permite generar ciertos ahorros al poder comprar materia prima en grandes volúmenes, se puede acceder a descuentos. De la misma manera, producir en gran volumen permite la especialización de la mano de obra, la especialización del trabajo en general, y esto permite reducir el costo medio o el costo unitario de producción. ¿Sí? Dentro de las desventajas es que es un proceso que se vuelve rígido y que está más orientado al producto que al cliente. Por el contrario, ¿sí? El proceso productivo por pedido se ajusta a las necesidades del cliente. Si es un proceso productivo en secuencias diferenciadas, dentro de los atributos, dentro de las ventajas que tiene es que posee una alta flexibilidad en el proceso de producción y está orientado al cliente. Y después tenemos otro tipo de procesos productivos, por ejemplo, el proceso productivo por proyecto. Este tipo de procesos, ¿sí? Elaboran productos que son muy complejos y de carácter único, por ejemplo, mandar a hacer una determinada obra civil con ciertas especificaciones para un determinado proyecto sería un ejemplo. ¿Sí? Entonces hay tareas bien definidas en términos de recursos y plazos y da origen a un estudio de factibilidad. Hay diferentes formas de obtener un mismo producto, como lo podemos ver aquí. Si, por ejemplo, en la producción de leche se puede ocupar un proceso muy tecnificado con el uso de maquinaria y equipo que llevará a un gran aumento o un gran requerimiento de inversiones iniciales del proyecto o un proceso productivo intensivo en mano de obra, en donde las inversiones iniciales van a ser pequeñas, pero los costos operativos que involucran en la contratación de personal, pues va a ser muy significativo. Entonces, ¿qué conviene? Sí, hay que analizar entonces cada alternativa. Esto definirá en parte el grado de automatización del proceso productivo y por ende su estructura de costos. Es evidente que un proceso tecnificado pues llevará un alto nivel de inversión inicial y unos bajos costos operativos, y por el contrario un proceso artesanal llevará asociado una inversión inicial muy baja pero altos costos operativos. Entonces la alternativa tecnológica que se seleccione afectará la rentabilidad del proyecto. ¿Sí? Hay criterios prácticos para decidir cuál es el proceso productivo más adecuado.
¿sí? Dentro de los elementos que se pueden señalar está la disponibilidad de financiamiento, si hay o no hay. Desde luego la disponibilidad de mano de obra, a lo mejor la mano de obra no es la adecuada o no es la suficiente, entonces ello obliga a un proceso más tecnificado, o por el contrario, la mano de obra es abundante y barata y entonces ello condiciona que sea un proceso más artesanal. Grosso modo, ¿sí? Esto es lo referente al diseño del proceso de producción. Más adelante discutiremos algunos otros aspectos relacionados también con el tamaño y con la localización del proyecto.